Hola, bienvenidos a todos, qué rico verlos por acá. Me encanta que estén. Hola, la doctora Ana ya está por ahí. Bueno, el tema de hoy, como ustedes saben, vamos a hablar del sueño, algo tan importante para la vida, para la salud, para la longevidad. Y hoy les tengo una invitada espectacular que ya, vamos Anita, mándame la invitación para aceptarte. Ok. Bueno, hola Ana María, bueno, la doctora Ana María, ¿cómo estás? La doctora Lina, Qué rico, entonces, gracias de verdad Anita por aceptar la invitación. Muchas gracias porque de verdad que es un tema súper importante, no solo para conservar nuestra salud, sino para la longevidad, para el bienestar. Y qué rico que estés acá. Hola gracias. Natalia, hola a todos los que se están conectando. Y quiero presentarles a Ana María. Ana María es psiquiatra, ella es experta, se ha dedicado al tema de adicciones, que ya vamos a explicar por qué las adicciones están relacionadas con los trastornos del sueño. Y pues tiene años de experiencia en psiquiatría y por supuesto ve todo tipo de pacientes, tanto adultos como niños, pero más enfocada en adultos, ¿verdad, Anita? Más. Bueno, entonces yo voy a empezar a preguntarte porque me causó curiosidad que muchas de las personas nos contestaron en la encuesta que hicimos que querían hablar sobre el sueño, lo cual me sorprendió. Y quizás hoy en día vemos que es un trastorno común y no sé si es la pandemia, la situación actual, etcétera, pero definitivamente la calidad del sueño se ha bajado y comienzan los pacientes y las personas a preocuparse por el sueño. ¿Qué puedes encontrar tú ahora en esta situación, en lo que estamos viviendo? ¿Te ha llegado más gente consultando por problemas de sueño? ¿Es un motivo de consulta frecuente? Cuéntanos, Anita, un poquito al respecto. Sí, claro, Lina, pues realmente por dos razones, ¿sí? Em, Hay, digamos que dos razones importantes por las cuales las personas empiezan a dejar de dormir. Uno, porque están viviendo una situación ambiental de cambio muy drástica, ¿sí? Esa es una de las razones por las cuales el insomnio se empezó a asociar con el inicio de la aparición de la pandemia, ¿sí? Y esa es una de las razones que explica por qué las prevalencias pues subieron después y durante y después de la pandemia. Y la otra razón es que pues todos hemos escuchado que a raíz de la pandemia, tanto los niños como los adolescentes y los adultos mayores fueron quienes más impacto empezaron a sentir en su salud mental. Entonces, todo lo que tenía que ver con las incidencias de trastornos de ansiedad, trastornos de pánico y depresiones se dispararon en estos grupos etarios. Y el insomnio es una de las manifestaciones de este tipo de enfermedades mentales, ¿sí? Entonces, digamos que estas dos explicaciones del insomnio coinciden, digamos, con el contexto de la pandemia. Ok. ¿Mm? Bueno, y me llama mucho la atención que no es un problema que estamos viviendo los adultos, sino también los niños. De hecho, a mí me gusta mucho revisar de todos los temas de bienestar y obviamente el sueño tiene que ver con nuestro bienestar. Y hoy revisé un artículo que se los voy a mostrar por acá y es una revista de niños y están hablando de desórdenes del sueño. Entonces, me llamó mucho la atención que desde niños, porque eso, yo jamás tuve un problema de sueño cuando era niña y hoy lo estamos viendo. Y tú has dicho, bueno, estamos viendo un contexto difícil, un cambio que no solamente fue en un país, sino a nivel mundial, una situación inesperada que tal vez afectó no sé, lo que estábamos esperando, o sea, fue algo que nos sacó de nuestra zona de confort, por decirlo así, no, nadie lo esperaba, nadie sabía qué iba a pasar y pues eso claramente impacta en los pensamientos y claramente el miedo es uno de los sentimientos que no nos permiten conciliar de pronto el sueño.
¿Qué otros Sí. factores adicionales puedes ver en este momento que estén incidiendo en por qué tanta gente está sufriendo de problemas de sueño? Pues digamos que son muchos, ¿sí? Son muchos, pero principalmente yo creo que es el tema del estrés actualmente, doctora Lina, ¿sí? Yo creo que el estrés tiene una influencia muy alta desde el punto de vista transversal, es decir, nosotros tenemos alguna situación de estrés y dejamos de dormir 2 o 3 semanas, ¿sí? El problema es que muchas personas que vienen, digamos que con toda esta carga de ansiedad que ha representado la pandemia, no solamente por la amenaza a nuestra salud, sino también por el cambio de nuestro estilo de vida y después todo este impacto, digamos que económico, social, laboral que ha tenido la pandemia, pues nos ha hecho mucho más vulnerables al estrés. Entonces ahí está ocurriendo algo que es la diferencia entre el insomnio transitorio y el insomnio crónico. Y es que yo por alguna razón dejo de dormir unos cuantos días, ¿sí? Porque estoy teniendo un problema laboral, porque tengo un problema de pareja, pero resulta que lo que le está pasando a las personas ahora es que empiezan a tener una especie como de ansiedad ya anticipatoria, ¿sí? Entonces ya no solamente es por el factor estresante, sino que ya empieza a tener miedo de no dormir y empieza a generar todas unas conductas como condicionadas al poder o no poder dormir, que va ya, digamos que, trastornando su patrón de sueño y ya ahí ya hablamos de insomnio crónico. El insomnio crónico pues es de más de 3 semanas que ya tiene un manejo mucho más complejo, pues porque es el que más nos hace proclives, por ejemplo, a abusar de los hipnóticos, a abusar del alcohol, a ir deteriorando nuestros patrones y nuestros hábitos de sueño. O sea, el insomnio crónico es el que realmente nos atañe pues para este encuentro de hoy. Bueno, y hay algo que me llama mucho la atención y es que hemos cambiado también nuestros hábitos, los patrones de hace 20 años, cuando éramos adolescentes, no son los mismos que ahora. Es decir, nuestros adolescentes ahora están pegados a las redes sociales, al celular, y yo he sentido, tú me corriges si no es así, que esto ha impactado también, estos cambios en los hábitos, ha impactado no solamente en la hora en la que se van a dormir, sino también en la calidad del sueño. Sí. No sé si has visto pacientes que de pronto, y esto tiene que ver con las adicciones, porque el estar consultando todo el tiempo las redes sociales, el internet, etcétera, no sé si se pueda catalogar como una adicción. Háblanos Sí. un poquito de eso. ¿Cuándo nos tenemos que preocupar? ¿Cuándo tenemos que consultar? Ya nos dijiste que un insomnio crónico es a partir de 3 semanas. Más o menos. Digamos que Sí. si yo tengo una situación difícil, tengo una pérdida de un familiar, por ejemplo, o estoy en un proceso de divorcio, o tuve una pérdida económica, o muchas cosas que pueden pasar ahora, lo normal, por decirlo así, es Ujú. que esto dure unas 3 semanas mientras tú pasas por esa situación. Pero si es Ujú. más de 3 semanas, hablamos de un insomnio. ¿Y qué tendríamos que hacer? ¿Cuál es el primer paso o qué estrategias podemos implementar para manejar pues este insomnio? Ok. Bueno, de todos modos, yo creo que lo más importante es como definir qué es insomnio, ¿no? Hoy en día no se habla mucho de insomnio en cuanto al número de horas que uno duerme, porque hay personas, sobre todo el adulto mayor, que pueden dormir 4, 5, 6 horas y está bien, porque igual sienten que su sueño es reparador, ¿sí? Al otro día, después de haber dormido 5 o 6 horas, son personas funcionales, son personas que tienen energía, no tienen cambios en el estado de ánimo, no tienen cambios del humor, de la productividad. Realmente el insomnio es la percepción subjetiva de no estar teniendo un sueño reparador, ¿sí? Ese debe ser, digamos que las razones por las que debamos consultar. ¿Sí? Ujú. Específicamente o especialmente, como dices tú, si ya llevo más de 3 o 4 semanas con este síntoma.
Porque si yo llevo menos de 3 semanas con este síntoma, probablemente lo puedo atribuir a un hecho ambiental o circunstancial y seguramente va a remitir solito, a menos de que sea demasiado difícil, que en este caso sí se beneficia de alguna ayuda farmacológica. Pero de ahí para adelante hay que consultar en la medida en que yo esté sintiendo mi sueño no reparador, que me cueste mucho trabajo dormirme, ¿sí? Que me cueste mucho trabajo que mi sueño sea regular, es decir, que durante la noche yo no pueda sostener un sueño continuo, sino que tenga múltiples despertares, o también que al final, o sea, al final del sueño, en horas de la madrugada, yo me levante y ya quede con el ojo abierto, como dicen, y yo ya no me pueda volver a dormir. ¿Qué consejo les das a estas personas? Ya, obviamente todo es personalizado. No podemos manejar a todos los pacientes de la misma manera. Todos tienen situaciones diferentes, contextos diferentes, profesiones diferentes, edades diferentes. Entonces, es importante lo que tú has dicho. O sea, no es lo mismo que una persona a los 70 años nos diga, no, es que yo eh, no sé si ahí está, si tendría que consultar, por ejemplo, alguien que tipo 4 de la mañana ya no puede dormir más y se tiene que levantar. Pienso que es un poco temprano. Ya si nos dice a las 5 duermo de 10 a 5 pues está bien. Y no es lo mismo un adolescente que se acueste a las 3 de la mañana y duerma, que también para mí es un trastorno del sueño. Se acuesta a las 3 de la mañana y se levanta a las 10 de la mañana, pues no es un buen patrón de sueño. Ujú, ¿Qué recomendaciones les das en términos generales a las personas como higiene del sueño antes de ir a la cama, antes ujú. de comenzar con un tratamiento como tal? O sea, que algo que podamos aplicar todos acá, toda nuestra audiencia interesada en el tema. Ok. Y de hecho, pues me parece muy importante que lo menciones. La higiene del sueño es lo más importante, sobre todo para insomnio crónico, porque como yo les decía, el riesgo del insomnio crónico, de manejarlo con medicamentos, es que nos volvamos dependientes a ellos. Y realmente, digamos que no existe ningún consenso a nivel mundial que diga que tú tienes que usar un medicamento por mucho tiempo en un insomnio crónico. De hecho, digamos que la mayor evidencia lo que respalda es que tú debas utilizar un medicamento interdiario, cada 3 o 4 días, pero no hay consenso en que tú debas usar un medicamento de manera crónica para ayudarte a dormir. Entonces, en ese sentido, lo más importante es la higiene del sueño, ¿sí? Entonces, en cuanto a higiene del sueño, de pronto ahorita sí tenemos el espacio de que Rubén, que es una persona que Lina y yo conocemos y que padeció de este problema, nos cuente un poco cómo fue su vivencia, cuáles fueron los errores que él cometió para haber llegado al trastorno del sueño, porque es, digamos que un ejemplo de lo que no, de lo que debemos tratar de trabajar. Lo más importante es que nuestro sueño tenga rutina, ¿sí? Tratar en lo posible de que la hora en la que yo me acuesto sea siempre la misma y la hora en que yo me levanto sea siempre la misma. Eso es muy importante. Otra cosa muy importante es que ahorita que mencionabas lo de la tecnología y lo de la estimulación, nos demos cuenta de que para dormir bien, ¿sí? Nosotros tenemos que estar con el mínimo influjo de estímulos, ¿cierto? Entonces, acostarnos en la cama con la tablet, con estímulos lumínicos, el televisor, los bombillos, el celular, música, sonidos fuertes, digamos que es una muy mala práctica para lograr la relajación, ¿cierto? Sabemos todos, la doctora que es experta en el tema, cuando nosotros comemos copiosamente, nuestro cuerpo empieza una actividad física muy alta. Eso también es una actividad estimulante que debemos evitar antes de acostarnos de dormir. Por eso es que el ejercicio nocturno tampoco está recomendado, porque el ejercicio también es una actividad eh, estimulante, ¿sí? Otra cosa que es importante y que siempre se la decimos a los pacientes es, la cama solamente es para dormir, ¿sí? La cama es para estar relajados, la cama no es para resolver problemas, en la cama no debemos trabajar, en la cama no debemos sentarnos a hablar por teléfono, a pelear con el jefe, a pelear con...
La cama tiene que ser el lugar en donde nosotros estamos relajados, no estamos resolviendo problemas, ni mucho menos. Está muy recomendado, o sea, muy asociado, digamos que al buen sueño, el ejercicio diario en las mañanas también es muy importante. Evitar las siestas es clave, ¿sí? Si por alguna razón yo trabajo en algo que me deja muy cansada al mediodía, procurar que la siesta no dure más de 15 minutos, ¿sí? Eso también es muy importante. Evitar en la noche bebidas que contengan cafeína, como la Coca-Cola, el café, el mismo té también está contraindicado, ¿sí? Y pues prácticamente, si podemos hacer algo de relajación, un ritual de relajación antes de acostarnos a dormir, como un baño caliente, una meditación, un masaje, pues eso también favorece al buen sueño. Bueno, por acá he visto varios colegas, un saludo muy especial a los colegas que he visto que se han conectado, compañeros de la universidad, qué rico. Y bueno, para decirles a nuestra audiencia, nosotros, el cuerpo humano, está diseñado perfectamente. Nosotros estamos diseñados para estar en un ciclo circadiano que tiene un estado de sueño y un estado de vigilia. Y digamos que nosotros, ese ciclo circadiano es de 24 horas y tenemos 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad más o menos. Entonces, realmente todo está sincronizado. Nosotros tenemos relojes biológicos que nos están marcando el inicio de ciertas funciones. Entonces, como decía Ana, yo tengo que evitar al máximo todos los estímulos, por ejemplo, porque en la retina hay un reloj, en la retina sobre el núcleo supraquiasmático específicamente, pero para no enredarlos, esto lo que hace es captar la luz. Entonces, si yo estoy a las 10 de la noche consultando las redes sociales, tengo la luz prendida, el televisor prendido y además tengo ruido, pues nunca voy a iniciar de forma natural la producción de melatonina, que es una hormona que está iniciando, que se inicia incluso antes de que uno vaya a dormir ciertos picos y hacia las 10 de la noche tiene un pico más alto. Yo mismo puedo propiciar que nunca se inicie una adecuada liberación o que por el contrario, si tengo unos buenos hábitos, ella natural, ahorita nos hicieron una pregunta, vamos a darles unos espacios para que nos den las preguntas, ya respondemos, pero específicamente todos tenemos como el control con nuestros hábitos para evitar ciertos trastornos, por ejemplo, con respecto al sueño, si tú tienes que dijo Ana María, es lo más importante que tú tengas unos buenos hábitos. El ejercicio también, en el ejercicio se producen, ayuda a producir ciertas hormonas y si tú lo haces en la mañana vas a tener una buena producción de hormona de crecimiento que también es esencial en las noches, ¿sí? Pero eso te contribuye a mejorar tu masa muscular y en la noche también hay otros picos de producción y eso te contribuye a un sueño reparador y así sucesivamente. Entonces nosotros mismos dañamos con nuestros malos hábitos, dañamos los mecanismos normales del organismo, que en las noches lo natural es que exista una reparación. Pero nosotros mismos, con las tablets, con los celulares, con la luz, con el hecho de simplemente hace unos años empezamos la vida moderna y empezó todo esto. Yo creo que nuestros antepasados no tenían tantos problemas del sueño como lo tenemos hoy en día nosotros. Así que en nuestras manos está antes de comenzar con un fármaco. Y fíjate que muchas personas, y ya te voy a hacer una pregunta al respecto, que tienen trastornos del sueño, también tienen otras cosas asociadas. Y me corregirás si no es así. Entonces, comencemos con tener unos buenos hábitos antes de ir a un fármaco, porque también hemos visto que muchas de las personas famosas, incluso que tienen sobredosis de otras sustancias, también mezclan hipnóticos, sedantes, y esto contribuye a desenlaces fatales. Así que al máximo evitar tener que llegar a un manejo farmacológico. Sin embargo, hay situaciones, y eso lo hacen los psiquiatras, donde efectivamente se necesita un manejo farmacológico, pero eso ya es lo último, ¿o no? Sí, o sea, casi siempre hay que corregir es la causa de base, ¿sí? Casi siempre. Es decir, si yo tengo una depresión y mi insomnio está relacionado a la depresión, pues yo me tomo un antidepresivo,
¿sí? O lo mismo con el trastorno de ansiedad o con cualquier condición. El alcoholismo, por ejemplo, es una enfermedad que produce muchas alteraciones del patrón y de la estructura del sueño. ¿Qué enfermedades o qué trastornos están asociados a un trastorno del sueño o a un sueño no reparador o a un problema de sueño como tal? Pues en cuanto a enfermedades médicas, las principales están algunas enfermedades pulmonares que digamos que de y respiratorias superiores que están más, incluso un poco más asociadas no tanto a insomnio, Sino apnea. sino a apnea del sueño, pero que finalmente pues subjetivamente se percibe igual. Claro. Y los trastornos por dolor crónico también están relacionados con insomnio. Y en cuanto a enfermedades mentales, prácticamente, es decir, los trastornos depresivos, los trastornos de ansiedad, los trastornos bipolares, las esquizofrenias, las adicciones, ¿m? Todas están relacionadas en algún momento con problemas de insomnio. Tú que eres experta en adicciones, ¿has visto que estas personas que abusan de drogas, de alcohol, bueno, hay adicciones a muchas cosas, ¿no? Al Sí. sexo, a la pornografía, al alcohol, al tabaquismo, bueno, o sea, hay adicciones a varias cosas. Sí. ¿Qué tan frecuente es la relación de los trastornos del sueño con este tipo de alteraciones y de patologías? Por ahí del 90%, es altísimo. Bastante. Y lo que es interesante es que el insomnio es un síntoma residual muy significativo de las adicciones. Es decir, uno puede tener una persona que se rehabilita y está sobria, pero queda con un trastorno de sueño. Puede llegar a constituir digamos que un trastorno residual. ¿Hay alguna Porque alteración en realmente, estos neurotransmisores cuando tú no claro, duermes que te, claro, que claro. te hagan tener otro tipo de conductas? Claro. Y no debemos olvidar, pues, lo que ibas a decir al principio, y es que las enfermedades adictivas son enfermedades que están relacionadas al estilo de vida y los hábitos, ¿sí? Un alcohólico, un adicto, tiene trastocados sus horas de sueño, rumbea por la noche, duerme en el día, ¿sí? No come en horarios habituales, no hace ejercicio, pierde, digamos que, entonces además de la parte bioquímica, está esta parte de los hábitos, que también está relacionada. ¿Mm? Bueno, una invitación súper especial a todas las personas que se han conectado para que sigan a la doctora. La doctora, ella ha prometido que va a conectarse más por redes, porque anda muy ocupada bueno, sus proyectos, pero indiscutiblemente con las redes podemos llegar a muchas personas y eso es importante porque nuestra idea también es ayudar a esas personas que de pronto orientar desde no sé, desde la distancia un poquito para que cambien su estilo de vida, cambien sus hábitos e identifiquen qué les está afectando, porque a veces uno le echa la culpa a cosas que no tienen nada que ver. Entonces, nuestra idea es poder seguir haciendo lives y bueno, sigan a la doctora porque ella les va a dar información relevante. Vamos a darle espacio a un paciente que es súper querido, pero no me ha enviado la invitación quiere como participar dándonos su experiencia porque él realmente nunca o no era consciente en su momento de tener un problema de sueño y bueno, finalmente se dio cuenta y lo supo manejar muy bien. Entonces nos gustaría que nos comente un poquito qué pasó, cómo lo pudo manejar. Ya se va a conectar. Bueno, Ya se va. Yo quería de todos modos también agregar a lo que tú habías dicho, Lina, y es que no podemos olvidar que todos estos procesos de memoria, de aprendizaje, se consolidan durante el sueño. O sea, todo lo que nosotros aprendemos en el día, mientras dormimos y toda esta regeneración celular de la que hablaba Lina, la recuperación de la energía y del ATP de las neuronas, es, digamos que un proceso vital y
digamos, como antienvejecimiento, digámoslo así, Total. ¿no? ¿Cierto? Total, o sea, si tú no duermes, puedes hacer todo el ejercicio que quieras, puedes, no sé, puedes comer, hacer ayuno intermitente o lo que quieras, pero si tú no duermes, no hay reparación y por ende estás teniendo un envejecimiento acelerado, no solo a nivel de piel, que es lo que todo el mundo ve, sino a nivel cognitivo, a nivel cerebral, que eso es gravísimo. ¿Sí? Sí, Entonces, sobre todo a nivel del sistema nervioso central, hay personas que se comienzan a envejecer antes de tiempo y eso tiene que ver con los malos, pésimos hábitos que están adquiriendo, así que ojo con eso. Creo que ya sí. Rubén por acá nos hizo la solicitud, ya te Sí. acepté. No, espérame a ver, porque no sé qué pasó aquí. He dado a aceptar, 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 pero no sé qué pasa. No, Rubén Arias, pero no sé por qué no me lo permite. Bueno, ¿Mm? Que te la voy a volver a enviar. ok. Bueno, yo de todas maneras, como hay gente que esta es una hora de pronto que muchos están saliendo del trabajo, eh, vamos a dejar colgado el live para que puedan escuchar esta información tan importante. Dice, Rubén está acá, yo le voy a decir que se siente acá. pues sí, porque dice Rubén no puede unirse, no entiendo. Bueno, si está ahí, Yo le voy a dejar un maravilloso. espacio un momentito para que nos comparta. Ok. Bueno, las personas que están conectadas, nos encantaría poder tener preguntas para resolver. Hola Rubén, ¿cómo estás? Lule, ¿cómo estás? Bien, gracias, qué rico verte. Lo mismo. Bueno, Rubén, cuéntanos un poquito cómo fue que comenzó todo, cuándo empezaste a no sentirte tan bien y dijiste, no, yo tengo que hacer algo con mi vida y tengo que cambiar y tengo que ir a... Buscaste ayuda, mejor dicho, ¿cuándo comenzó eso y qué pasó? Pues eso fue un proceso, digamos, desde lo que yo le quiero decir aquí a la gente que trate de que no se le vuelva este tema crónico, porque eso fue un proceso que inició hace más de 10 años. ¿Sí? Ok. Yo tenía un trabajo donde tenía que trabajar mucho con otras zonas horarias, entonces o yo trabajaba muy tarde o comenzaba muy temprano y ahí comencé a tener problemas de sueño. ¿Sí? Pero como decía la doctora Ana María, dormía mal un día y seguía. Y resulta que hace 4 años me dio una crisis de ansiedad donde no dormí casi nada durante una semana. Y Dios. aguanté una semana hasta que llamé a un amigo médico y me dijo, váyase para la clínica. Y es donde hay que tener cuidado porque desafortunadamente me medicaron mal. Sí, porque ya una semana sin dormir y me dio un medicamento que me causó una cantidad de cosas y de ahí comenzó una situación muy crítica Te donde dieron, perdona, no te voy a preguntar qué tipo de qué medicamento, sino qué te dieron, algo que pasó, qué tipo de medicamento fue. es que no hay, de lo que yo he aprendido, no hay medicamentos para dormir. Lo que hay medicamentos es para que te bajen los niveles de ansiedad que De tienes en el sistema ansiedad. nervioso y ya tú puedas entrar a dormir. Entonces me dieron un antipsicótico, ¿sí? Ah, ok. Es que me pasó, yo comenzaba a mover el cuello, o sea, yo me sentía súper mal, ¿sí? Bueno, llegué, hice el proceso y pues logré nivelarme, pero como ya me sentía bien, comencé a desjuiciarme. Entonces, ingerir alcohol, el psiquiatra me dijo no lo haga. Entonces yo me ponía a tomar alcohol y después de eso, varias crisis de semanas de estar mal con el sueño y el estado anímico, ¿sí? Porque la crisis de ansiedad y depresión que me dio fue muy fuerte y eso es para toda la vida. Y uno no cree que, no, se me va a quitar. Eso es como, yo explico, eso es como la presión arterial o la diabetes. Ya uno tiene que saber cómo vivir con eso. Crónico. Entonces, lo primero que yo le soluciono, le digo a la gente, no deje que se le vuelva crónico, ¿sí? Y acuda a un buen médico, porque en mi caso, a mí en una clínica muy buena, esta ciudad, que no va a decir el nombre, me medicaron mal. Y el médico, yo estaba ya como un zombie y me hizo unas preguntas que yo hice, este tipo,
qué es lo que cree que me está tratando. O sea, súper mal. Entonces, primero, no deje que lleguen y un buen médico que lo pueda llevar a uno. Y obviamente, si es crónico, hay que tomar medicamentos, ¿sí? ¿Y tú estuviste todo este tiempo, cuando te medicaron mal, hospitalizado o estabas en No, casa? no, no, afortunadamente yo no llegué a ese punto. Lo pude manejar, incapacitado sí, pues porque no podía Incapacitado. dormir. Y pues uno llega a puntos que yo he hablado con mucha gente que a uno le da miedo irse a dormir, ¿sí? O sea, yo he tenido momentos en que me da miedo irme a dormir. Es más, todavía hay veces evito llegar a dormir, ¿sí? O sea, eso ¿Pero es algo por que qué? porque tú crees que no vas a poder dormir porque has tenido tantas malas experiencias durante tantos años y durante tanto tiempo que ya el cerebro te comienza a llevar allá, ¿sí? Ok. Y yo he hablado ya con personas que tienen esos problemas y comienzan a hacer eso. Yo les digo, no, cálmese. A mí me ha tocado que tomar inductores de sueño porque el medicamento que tenía no era suficiente, entonces me tomaba que tomar un inductor porque no me podía ir a la fase del sueño, ¿sí? Bueno, lo otro, digamos, de tips para la gente es lo que decía la doctora Ana María, buen higiene, y la higiene no es solo irse a dormir, es cómo hago mi vida diaria. Y cada persona requiere ciertas cosas. Por ejemplo, irse a hacer deporte de noche, ciertas personas que no le funcionan. Hay que hacer deporte. El deporte es vital para botar el estrés, generar, ¿cómo se llama lo que ustedes están hablando? Endorfinas. Endorfinas, bueno, todo Sí. eso, y que tú te puedas dormir. Tú, digamos, de toda mi enfermedad crítica que lleva más de 4 años, te puedo decir que yo ya estoy tomándome la sexta parte de lo que me tomaba en un momento que estaba complejo de sueño, ¿sí? Y yo me puedo dormir de día, yo me puedo ir a dormir sin tomarme el medicamento. El problema es que tengo ahora, como es ansiedad, entonces yo me duermo y a las 3 de la mañana, normalmente, eso si a la gente le pasa entre 3 y 4, te despiertas y no vuelves a dormir. Entonces por eso es que yo ahorita me tomo una dosis muy pequeña del medicamento para que yo pueda dormir las 6 y 7 horas que necesito para hacer el diario vivir, ¿sí? Todo este tema de tabletas, televisor en el cuarto, activar el cerebro tarde, todo eso es malísimo para la higiene del sueño, ¿sí? Bueno, Eh, y tú dime, en sí. esa época, o sea, todo comenzó como una crisis de ansiedad que te llevó a tener un problema crónico que todavía lo tienes de sueño, pero ya lo has manejado mejor. ¿Cómo te sientes ahora que te diste cuenta que tenías que hacer ejercicio, que tenías que cambiar tu estilo de vida, que quizás cambiaste de trabajo? Porque desafortunadamente hay personas que tienen un trabajo nocturno y que, bueno, se acostumbran de pronto a este tipo de trabajos, pero en tu caso, que era algo que ya te estaba afectando ya la vida porque pues no estabas siendo funcional, estabas incapacitado, yo me imagino que tuviste que cambiar de trabajo. ¿Cómo te sientes ahora que cambiaste tus hábitos, que seguramente estás haciendo ejercicio, que estás comiendo más tempranito, que te vas a cama más temprano y sin tanto estímulo? ¿Te bajó la ansiedad o todavía eres una persona ansiosa? No, entonces la ansiedad siempre la voy a tener, ¿sí? Y la ansiedad se manifiesta de miles de formas, ¿sí? Me puede dar ganas de comer, mover los pies, ¿sí? El miedo ¿Pero que tú le da has a una. sido ansioso siempre o todo te lo generó el trabajo que tuviste? Claro, entonces ese episodio hace 4 años me generó, pero yo desde pequeño sufro de ansiedad, no Ok. sabía. Yo comencé a tomar alcohol desde los 12 años. Esa Ajá. fue la forma que yo no sabía, mi subconsciente, de ayudarme a manejar mi ansiedad, ¿sí? Y la depresión, ¿sí? Entonces, me vine a dar cuenta hace cuatro ¿Tú, años, tú no, nunca fuiste diagnosticado ni manejado hasta para que nada. ya llegó la gota El que disparador que me sí. dejó no dormir una semana y que pues me ha generado, digamos, uno cuando se siente bien, hay veces se relaja o por situaciones de la vida, entonces si dejo hacer deporte 1 o 2 semanas, automáticamente ya me comienzo a sentir raro y comienzo a tener una buena calidad de sueño, ¿sí? Bueno, Entonces, Rubén, esto es como cuéntanos. lo que yo les mencioné a la gente, el sistema nervioso, lo que yo he vivido es, creo que los sistemas más complejos del ser humano, y cada uno es único y uno no se debe basar de que a este le sirve esto, a que a este le sirve esto. Uno se tiene que aprender a autoconocer y ser constante, porque si uno Claro, no es constante, cuando ya tiene algo crónico, pues esto es para toda la vida. así es. Bueno, Rubén, muchas gracias por contarnos tu experiencia.
Esto es muy bueno porque a veces hay personas que se pueden identificar, pueden decir, hombre, yo quizás tengo un problema de base y tengo que arreglarlo antes de preocuparme por tomar un inductor del sueño o que la droguería me recomendaron el Solpidem o, Uf, ¿sí? no hagan Voy a eso. tener un problema mayor si no soluciono el problema de base. Entonces, es, muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Seguramente a alguien por acá le va a servir. Eso, así es, mira, ya nos Así están. es, ya escribió alguien. Todo de raíz. En la vida todo hay que, mejor dicho, coger el toro por los Hay cuernos. que encontrar la causa raíz de por qué uno no duerme. Así es. Bueno, muchísimas gracias por tu experiencia, por tu aporte, de verdad muy valioso. Y bueno, doctora Ana María, ya Bueno, te dejo, que estés final, bien. vamos a responder algunas preguntas que nos han hecho. Y una pregunta que vi es que, ¿qué piensas de la melatonina? Quizás están hablando de la melatonina que viene en presentación farmacológica. ¿Tú qué opinas de Sí, la melatonina? un análogo de la hormona, como Ajá. mencionabas ahorita. No, o sea, la melatonina sí tiene evidencia para, para trastornos de sueño crónicos, ¿sí? Yo pienso que dentro de la gama, digamos, como de opciones farmacológicas, la melatonina es una buena opción, ¿sí? Porque Pero, realmente, dime. ajá. Pero, por ejemplo, acá en Colombia es de venta libre, no es tan común como en Estados Unidos que uno la encuentra en todas las farmacias, pero pues la encuentras. Si alguien tiene, de pronto no está durmiendo bien por alguna situación, no sé, cosas que estamos viviendo acá, que no voy a hablar ni de política ni de economía, pero ahora hay mucha gente con ansiedad porque lo que tú dices, tenemos ansiedad anticipatoria. Ya nos imaginamos cosas, no han pasado, pero tenemos mucho miedo. Y quizás hay mucha gente, porque nos pidieron este tema, hay mucha gente que tiene problemas para dormir. Si no han encontrado una causa o que de pronto sea una preocupación que está subiendo mucho el dólar, por decir algo, y tú tienes miedo de perder tu patrimonio, por decir algo, ¿en qué momento? Ya sabemos que hay ciertos criterios para consultar, pero si sabemos que es por algo en específico, porque tengo un miedo ahorita, porque la economía está mal, podríamos comenzar a tomar este tipo de inductores del sueño naturales o definitivamente tú no lo recomendarías. O es bueno, es una buena opción. Es una buena opción digamos, como nivel uno. Lo que pasa es que yo he visto que la eficacia no es tan alta, ¿sí? Realmente lo que dice la evidencia científica es que un ciclo corto de benzodiazepinas es la mejor opción para insomnios transicionales o digamos que circunstanciales o ambientales, como se llama, ¿sí? Una dosis pequeña de benzodiazepinas corta, de no más de 4 semanas. Bueno, pero esto obviamente tienen que ir al psiquiatra o Claro, obviamente esto no es que de venta libre. claro, Pero, claro, claro. pero si nos vamos de paseo y cambiamos de horario, ¿sería válido tomar melatonina? ¿Tú piensas que Sí, no hay ningún sí, problema, no hay riesgo de no, adicción, ni de que se acostumbre pues no, el cuerpo? No, o sea, lo podemos no. hacer. Es una buena opción. Bueno, acá hay una pregunta muy importante, o bueno, un comentario, pero nos están pidiendo que hablemos de eso. Y dice, muchas personas toman calmantes sin criterio. Creo que esto sería importante que usted conversara. ¿Tú qué opinas de eso como psiquiatra? Y que quizás en algunas farmacias recomienden cosas. Por ejemplo, hasta hace poco la sopiclona creo que se vendía libre, si no me equivoco. Todavía, Todavía todavía. y mucha gente la consume y uno ve, por ejemplo, casos criminales donde está la sopiclona o que le dieron a la víctima o, bueno, no sé, cosas como el sonado caso de Mauricio Leal, que encontraron sopiclona. ¿Tú qué piensas de esos calmantes que, bueno, calmantes o sedantes o inductores del sueño que se venden de forma, no sé si Sí. esto
¿Es legal que lo venda la Sopiclona de esta forma o no? No sé. Pero tú En qué este momento, piensas. en este momento hay una benzodiazepina y más o menos tres sedantes derivados no benzodiazepínicos como la sopiclona, el saleplom, la esopiclona, que no están regulados con formulación médica. Es decir, si uno va a la farmacia y los Se pide, lo se los... venden y es Sí, legal. sí. Eh, digamos que eso está completamente Revaluado. contraindicado, totalmente contraindicado. Realmente el uso de esos medicamentos tiene que ser un uso dirigido por un médico, por un psiquiatra, Claro. ¿sí? E incluso, aún siendo formulados, tiene que ser con cuidado porque, por ejemplo, cuando uno va a la EPS, a uno lo ve el médico una vez y lo vuelve a ver en 2 meses y le formula benzodiazepina para 2 meses, Y en 2 meses ¿sí? pasan mil cosas. Exacto. Y esos medicamentos no se pueden tomar por más de 4 semanas, ¿sí? Y lo que yo quería compartirles es que en donde yo he trabajado, he llegado a tener pacientes que por tolerancia llegan a tomarse hasta 140 sopiclonas al día. Dios mío, qué barbaridad. Claro. Claro, Más que, entonces no son medicamentos, digamos que inocuos y y donde no, seguros, nosotros no porque sabemos cuál es nuestra vulnerabilidad adictiva, nadie la sabe. Y el solo de hecho de que usted inicie el medicamento ya nos puede poner en riesgo. Y de hecho, como estábamos diciendo, muchas de las adicciones están relacionadas con problemas del sueño y esa interacción farmacológica de un hipnótico que el paciente no sabe cómo funciona, de pronto le da también por tomarse un whiskycito y ahí tenemos problemas, es cuando acá hemos visto muchos casos, no que tenía una sobredosis, pero sobredosis de droga y además consumió hipnóticos. Hay casos Sí, muy sonados, de hecho hace poco acá en Colombia, no sé al final qué arrojó la necropsia del baterista, por ejemplo, pero así, lo encontraron, sí, sí, ¿sí? tenía Y generalmente Ujú. hay mezcla en estas personas que son, yo no estoy diciendo que él era adicto, no, desconozco realmente, pero muchas veces se mezcla alcohol, Ujú. drogas, más hipnóticos y eso es una bomba. Así que Sí. ojo, no vayan a cometer ese error. Primero la higiene del sueño y alguien nos hizo una pregunta súper importante y es sobre las alternativas naturales. ¿Cuáles serían las alternativas naturales? Y yo quiero hacer ahí una anotación importante y es que definitivamente como nosotros estamos diseñados para estar en un ciclo circadiano de 24 horas de luz y de oscuridad, en la oscuridad es cuando tenemos que dormir. Y ustedes naturalmente, poniendo su ambiente oscuro, van a producir naturalmente melatonina. O sea, esto es una producción natural, es que nosotros tenemos la solución en nuestro organismo. Así que si nosotros tenemos buenos hábitos, generalmente no sería necesario, a no ser que tengan alguna de las patologías que ya nombramos, añadir ciertas cosas. Pero, por ejemplo, yo tengo una especialidad en farmacología vegetal y estudié ciertos fármacos vegetales que en algunas, y esto sí sería de pronto inocuo, que nos pueden ayudar en algunos casos donde tenemos de pronto algún problema y que no nos está dejando dormir, algo transitorio, que no es un insomnio crónico, y hay extractos naturales y vegetales que sí nos podrían ayudar. ¿Sí? Ujú. Por ejemplo, la famosa agua de lechuga que le daban a los bebés cuando no dormían, eso ya viene en extracto y se puede tomar, esto no produce ninguna cosa especial, ¿sí? O simplemente una aromática sedante que no tenga cafeína, y más toda la higiene del sueño, más la de meditación, seguramente les va a funcionar bastante bien, ¿sí? Hay muchas opciones naturales que las venden de forma legal que se pueden utilizar. Hoy en día, acá en Colombia somos fuertes en todo el tema de farmacología vegetal y de homeopatía. No son inocuas tampoco, pues porque una sobredosis, eso también tiene, eso es un fármaco y podría llegar a tener una sobredosis, pero pues esto estamos hablando de cantidades astronómicas.
pero hay Ujú. opciones homeopáticas que no sería responsable yo decirte, no, mira, toma esto y esto y esto, porque no, eso tiene que ir con fórmulas también, pero son naturales y lo podemos hacer. No sé si tú tengas experiencia con estas cosas naturales. Yo les recomiendo a mis pacientes y no tengo ninguno. Casi siempre mejoran y se ven más jóvenes, tienen una vida funcional. No sé tú qué les Sí, sí. recomiendas cuando te piden ese. Esas alternativas las he implementado cuando son insomnios por causas transicionales. Exacto, porque si Y ya es un insomnio también, crónico, exacto, vayan a donde la exacto, doctora Ana María. exacto. O, por ejemplo, para casos de personas que ya están tratando de desprenderse, de hacer un desmonte de un medicamento que vengan usando por mucho tiempo, hacer como un switch gradual, ¿sí? Con medicamentos, digamos, alternativos, con buena respuesta. Bueno, hay terapias de pronto, de estas terapias emergentes que tengan alguna evidencia en el sueño, por ejemplo, mindfulness, este tipo de terapias o de psicoterapias, no sé, ¿nos puedes hablar un poquito y si tiene evidencia Sí. en el manejo de los trastornos del sueño? Sí, totalmente. Todo lo que tiene que ver con terapias de relajación, mindfulness, incluso las terapias cognitivo-conductual, tienen unas orientaciones para el manejo del sueño, sobre todo para lo que estaba comentando ahorita Rubén, para esta ansiedad anticipatoria que empieza digamos que, a relacionarse más con el miedo a no dormir. Ese es otro tip que yo Mencionar. olvidé Ujú. mencionar para ese tipo de insomnios anticipatorios condicionados y es no dormir cerca de un reloj, Ni ¿sí? siquiera de cuerda, No. ¿ok? No dormir cerca de un reloj en donde tú veas, pues pucha, ya pasó una hora y nada que me coge el sueño, y qué pasa si mañana yo me levanto y mañana cómo voy a estar para el trabajo. O sea, estar en eso ya de por sí afecta nuestra relajación. Entonces, las terapias cognitivo-conductuales tienen, digamos que, un enfoque para manejar esas creencias, esos pensamientos anticipatorios, todo eso, ¿Tú haces ese tipo de terapias cognitivo-conductuales? para manejo de insomnio, sí. Bueno, y Sí. eso aplicaría quizás para, no sé, un grupo de personas que no tengan un insomnio crónico, que no tengan una patología de base o que el insomnio no sea algo secundario. ¿Aplicaría en hacer algo grupal quizás o no? ¿O muy difícil? Sí, digamos que, por ejemplo, la experiencia que acabamos de tener ahorita con Rubén sirve mucho en los grupos, porque si yo miro digamos que yo puedo tener el espejo de otras personas y puedo ver qué otras alternativas han funcionado para otros casos, eso puede ayudarme a mí. Realmente, incluso hay Genial. cosas que los médicos no lo sabemos, sino son los pacientes quienes realmente han vivido la experiencia y tienen mucho más que compartirnos y enseñarnos. ¿Mm? Ok. Por acá, caso B, no sé cómo será el nombre, dice que la alimentación también es importante y es súper importante la hora, es decir, la cronobiología, lo que estábamos hablando del ciclo circadiano, hay horarios para todos y Ana María también nombró las rutinas, o sea, las rutinas se tienen que establecer para todos, siempre uno tiene que tener Ujú. una rutina para todo y obviamente para el Sí. sueño, para la alimentación también, porque eso se impacta en la producción, por ejemplo, de cortisol. ¿Sí? Si yo estoy comiendo altas horas de la noche, aparte estoy estresada, pues voy a tener picos de cortisol cuando no tendría que tener picos de cortisol. Los picos de cortisol se dan es en la mañana cuando tengo que iniciar mi día. Entonces, uno mismo va alterando toda esa cronobiología, estamos diseñados de forma perfecta y uno mismo lo va alterando. Entonces, los horarios también son claves. No tenemos, Exacto. Ana María lo nombró, no tenemos que comer altas horas de la noche, aparte de los estímulos lumínicos, los ruidos, pero ahorita nos están hablando desde alimentación, eso es básico, no comer, ojalá después de 6 7 de la noche, no más, y mucho menos bebidas estimulantes, eso sí que no.
Entonces, eso Claro. es importante, la alimentación es clave y la cantidad y la calidad de los alimentos, por supuesto, eso no incluye solamente, eso incluye a nivel Ujú. de todos los órganos, sentidos y sistemas, así que está muy bien esa aclaración y ese aporte. Por acá nos habían dicho algo más, bueno, que dónde se consiguen los medicamentos naturales. Mira, realmente yo entro en mi consulta cuando hago las asesorías anti-envejecimiento y capto que alguien tiene un problema de sueño, pero que no lo tengo que remitir a psiquiatría porque es algo que quizás se pueda manejar, pues yo formulo. Pero realmente antes de pensar incluso en las opciones naturales, primero higiene del sueño, todo lo que estamos hablando, y ahí sí sería mejor consultar porque es que siempre hay una individualidad en todo y una individualidad bioquímica y farmacológica. Quizás no es lo mismo y todos los medicamentos no funcionan igual en todos los pacientes, o sea, si no sería muy fácil y ya los médicos y los terapeutas no existirían. Así que siempre es mejor, no es tanto donde se consigue, sino hacerlo de forma natural. Ahora Ana María nos dio vía libre, no mentiras, nos dijo que la melatonina sería una buena alternativa de forma no crónica, sino para situaciones especiales, ok. Pero más allá de eso, sí tendrías que consultar. Si ya intentaste todo y no lograste, sería mejor consultar, así sean cosas naturales. ¿Listo? No sé si hay más preguntas por acá. Bueno, y ya para terminar, Ana, ya llevamos acá una hora que se me pasó súper rápido porque este tema es súper interesante. Hay algo que como mamá nos preocupa, el sueño de los niños. Y Rubén lo dijo, es que yo me di cuenta hasta hace poco que yo tenía un problema de ansiedad, pero yo desde los 12 años soy ansioso, lo cual me llamó mucho la atención. El establecimiento de rutinas en niños, yo pensaría que impacta el comportamiento ya cuando sean adultos y el afrontamiento de problemas, de situaciones que se van a presentar. ¿Qué recomendación nos das para las que somos mamás para manejar ese tipo de rutinas? Y otra cosa que es ahorita un problema y que a veces uno lo quiere hacer, pero no es tan fácil, y es el manejo de las redes sociales y de los dispositivos electrónicos en niños, que yo estoy segura, estoy segura que causa un montón de problemas de todo tipo y obviamente trastornos del sueño. ¿Qué recomendación nos das a nosotras las mamás? Porque a mí me preocupa y uno trata de hacerlo, pero a mí me dice mi hija, no, tú estás en la prehistoria, eso era en tu época, entonces no es fácil llevar eso. ¿Qué recomendaciones nos Sí. das? Pues, pues prácticamente las mismas, Lina, ¿sí? Prácticamente las mismas. O sea, los niños y los adolescentes tienen exactamente la misma necesidad que los adultos y el adulto mayor. Tienen la misma necesidad de las rutinas, tienen la misma necesidad de los rituales de relajación, sí tienen la misma necesidad de apagar todo lo que sea el estímulo eh, antes de las 7 de la noche. Por ejemplo, en los niños es muy importante el tema de no comer azúcar después de las 5 de la tarde, porque el azúcar, los niños son mucho más sensibles al efecto estimulante del dulce, pero prácticamente es el mismo. Y digamos que eso es lo interesante y es que nuestras propias rutinas, nosotros como adultos tenemos que dar ejemplo porque los niños tienen que rodar en la rutina de los adultos, ¿sí? O sea, Así todos como a nosotros dormir temprano y tenemos que celular hacer no en cosas. casa después de cierta Sí, hora. 8 de la sí, yo noche, chao. conozco familias que a las 8 de la noche todo el mundo sale y deja el celular encima del comedor y se entran a las habitaciones, ¿sí? Ese tipo digamos, como De de medidas. negociaciones familiares con diálogo previo, obviamente no de una manera autoritaria, sino Claro, a través del establecimiento de rutinas familiares, ¿sí? No solamente dirigida hacia ellos, es una cuestión muy importante. Y dar ejemplo. Nosotros tenemos que dar ejemplo. totalmente. Los niños, Porque como decía Rubén, y fue algo que no mencioné al principio, y es que la pandemia desafortunadamente también generó eso, y es que como todo el mundo empezó a trabajar en casa, los horarios de trabajo se extralimitaron.
Entonces, No, pues como muchas que yo veces estoy... hay gente que le encanta, pero yo he sentido que los que tienen familia de pronto no tenían los espacios, o sea, fue peor porque tenían más trabajo, más el trabajo de la casa, más no tenían un límite quizás en la oficina, y entonces se convertía en un caos total porque entonces seguían trabajando hasta altas horas de la noche que porque estaban en casa y eso pues no fue Eso no muy bueno en ayudó. algunos casos. Igual en los niños, a mí me pareció muy duro el tema de estudiar virtual, me pareció Ujú. pesado, Claro. pesado porque por todo lo que estamos hablando y porque no, la interacción es súper importante, la actividad física, un niño sentado 8 horas frente a un computador, La complicado. actividad física. Sí. No, realmente, o sea, para hacer, para generar un mensaje muy general, pero que realmente nos cale, tiene que ser exactamente las mismas rutinas. Tiene que ser exactamente lo mismo que hemos hablado para los adultos, para los niños y los adolescentes. Y además es que se pierde muchísimo tiempo en nada, son distracciones digitales que no aportan absolutamente nada. Y yo No. pienso que aportan más ansiedad porque pues estamos viendo que subió el dólar, que fulano dijo que la estrategia del gobierno es tal, que la guerra, o sea, y no estamos teniendo nada positivo. Yo sí pienso que tenemos que volver a lo tradicional, a leer libros y no estar pegados porque realmente es que no es productivo. Hay personas y, por ejemplo, yo tengo que trabajar con las redes porque pues es importante para mi trabajo, pero hay que establecer horarios y definitivamente no hay que perder el tiempo porque uno sí pierde mucho tiempo y se distrae. Distracciones digitales hay muchas. Así que Exacto. bueno, me parece que ha sido un live muy productivo, Ana. Gracias por tu conocimiento, No, con mucho a gusto. Rubén por su aporte, porque realmente caímos en cuenta de lo importante que es, incluso desde niños, y ahí hablo desde el tema del antienvejecimiento, porque lo que uno hace con los niños se va a reflejar en los adultos. Hay un tema que es la epigenética, que después hablaré en otro live, y es que uno va dejando como improntas, incluso en el ADN, con los malos hábitos, el consumo de sustancias, eso se hereda, pero bueno, ya hablaremos más adelante de eso. Así que súper valioso tu live, espero les haya quedado un mensaje súper importante, que puedan cambiar sus rutinas, mejorar su estilo de vida y los estaremos esperando en un próximo live. Muchísimas Claro, gracias, tenemos que Anita, y bueno, profundizar sobre el uso de la tecnología. voy a dejar colgado el live para que los que no pudieron estar lo vuelvan a ver. Entonces, muchas Bueno, gracias, muy bien. saludos, Gracias. bendiciones y a dormir temprano. Bueno, Chao, chao. Lina. Claro, Chao. Pipi, excelente. Gracias por todo. Gracias a ustedes. Chao, chao.